Hola amigos, regresé. Solamente porque sentía la necesidad de platicar de este libro. Comencé a leer este libro hace unos meses ya, en un momento de mi vida en el que sentía necesitar unos consejos sobre entrenamiento mental. Yo te invito a la iglesia, eso es lo que más necesitas. Y aunque ya sabía que este libro no era de autoayuda ni tenía fundamento científico, mi interés se inclinaba a conocer sobre alguien que, según la leyenda, había logrado dominar tanto su mente como para poner en cuestión la posibilidad de la materialización, la omnipresencia y hasta la posesión. Este libro no es biográfico, de hecho muy poco se cuenta de la vida de Pachita, y solamente para dar un contexto, nació en un pueblo de Chihuahua, un estado al norte de México, por el año 1900. De hecho, la historia comienza cuando Jacobo, en un momento de su vida en el que estaba lleno de preguntas en relación a la conciencia y de cómo los campos neuronales se relacionaban con la vida material, decide visitar a Pachita con la ilusión de poder presenciar alguna de sus tan famosas curaciones. Y es aquí justamente donde Jacobo encuentra todas las respuestas, es que comienzan las mías. Una disculpa de antemano a todas las personas que son creyentes de todos estos relatos, pero al menos yo sentía que estaba leyendo una historia de realismo mágico, este género literario muy común en Latinoamérica que mezcla lo verdadero con lo imposible y junta la realidad con el misticismo. Y es que conforme más leía lo que con mucha explicitez se describía, más me costaba leerlo como un recuerdo y lo veía más bien como una parábola o como cuentos exagerados como para comprobar un punto. Habiendo dicho esto, comenzaré a explicar las cosas que a mí me parecieron muy difíciles de creer. Número 1. Que el espíritu de Cuauhtémoc... No, ¿en serio no sabes quién es Cuauhtémoc Blanco? No, ¿no reconoces esta figura? Entraba en el cuerpo de Pachita. En este libro, Jacobo relata que todas las curaciones no eran hechas por Pachita, sino por el último tlatoani mexicano, a quien ella permitía entrar en su cuerpo para asistir médicamente. Había un ritual en el que Pachita se preparaba para recibir el espíritu de Cuauhtémoc, y en el momento en el que éste entraba, todos comenzaban a dirigirse hacia ella como él. Y de hecho ya no le decían Pachita o por su nombre, sino se dirigían a ella como hermanito. Pichoncita, Hermanito. pudroncita. Hermanito. E incluso varias veces se habla de la posibilidad de que otro ente externo entrara en su cuerpo aprovechándose de la vulnerabilidad de Pachita. Mamoncita. Hermanito. Creo que en realidad este es solamente un relato para demostrar la posibilidad humana de conectar con nuestras raíces y con nuestros antepasados a través de un vínculo extremadamente fuerte con la naturaleza, que más bien se ejercita con la constante conciencia de la unidad y sabernos pertenecientes de un ciclo absoluto y natural. Número 2. Que las intervenciones se hacían usando solamente las manos de los asistentes y un cuchillo de monte. Jacobo narra cómo Pachita abría cuerpos, sacaba órganos dañados o enfermos y los cambiaba por nuevos que ella misma generaba en ese mismo momento, usando solamente un cuchillo más corriente que común y que nunca se limpiaba ni se esterilizaba. Y que una vez hecha la intervención, bastaba con que los asistentes frotaran sus manos y las pusieran sobre la herida del paciente. Esto para sellar, cerrar y curar la herida. Definitivamente creo que podemos concentrar nuestra energía en las palmas de nuestras manos y que al frotarlas por el proceso de fricción, esta energía se puede encender y así podemos transmitirla. Creo que por eso los abrazos con palmaditas en la espalda o cuando te hacen circulitos se sienten tan bien. El calor que genera la energía de nuestras manos creo que es un poder. Pero creo que más bien con todo este relato Jacobo quería demostrar lo sublime de la energía natural y
nuestra capacidad como humanos para compartirla y también recibirla. Se habla de cómo la energía buena sana y la energía mala daña. Creo también firmemente en que los malestares físicos solo son síntomas de daños energéticos, aun y cuando uno ni siquiera es consciente de ellos a veces. Y creo que el bienestar viene de la fortaleza del espíritu y sobre todo de que una mente vulnerable es más susceptible a enfermedades. 3. Jacobo como el discípulo Andrés. Jacobo narra cómo en repetidas ocasiones Cuauhtémoc le hace el comentario de que él ya había estado en esta vida, en este mundo, pero que anteriormente era Andrés, el primer discípulo de Jesús. Este intercambio no solamente me parece increíble, sino también un tanto egocéntrico por parte del autor, divulgar y hacernos cómplices de tal nombramiento. En fin, solamente como contexto, Andrés fue el hermano de Pedro, creo, a quien un día Jesús encuentra echando sus redes al mar para pescar, y a quien más tarde se le nombraría como pescador de hombres, pues se le da la encomienda de ir a predicar las hazañas de Jesús con el objetivo de que más personas se unieran a ellos. Creo que esto tan solo es un reflejo de cómo Jacobo se percibía y cómo se relaciona con el primer apóstol, pues se autoproclama predicador de sus propios resultados y respuestas. Creo que se autorresponsabiliza de divulgar los avances que él hizo relacionados a la neurofisiología y de convencernos a otros del poder de la mente. Y pues al final, como decía Carl Sagan, la imaginación nos llevará a menudo a mundos que no existieron nunca, pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. El escepticismo nos permite distinguir la fantasía de la realidad. En general, la idea constante de este libro es la teoría de la unión y de la universalidad, aunque ni siquiera sé si esa palabra existe. Pero básicamente Jacobo trata de explicar cualitativamente el principio básico de la ley científica, que es para que un enunciado sea considerado como ley, debe de arrojar los mismos resultados en la misma cantidad de repeticiones o de puestas a prueba. Y es que la lógica de Jacobo era bastante sencilla. Sabía que si algo funcionaba de cierta manera en el mundo microscópico, debía de funcionar de la misma manera en el mundo meso, macro, mega y hasta nanoscópico. Propone preguntas como: si nosotros soñamos, ¿qué nos comprueba que nosotros no seamos el sueño de alguien más? O si nosotros tenemos conciencia, entonces la Tierra y el universo también deberían de tener la propia. Pero al ser todos parte de un todo, compartimos esta conciencia. Y ahí es donde todo converge. Y entonces da lugar a la inter e intraconexión. Durante este libro no pude dejar de pensar en que Jacobo estaba viendo la vida como un fractal, los cuales son figuras geométricas formadas por un patrón que se repite a sí mismo una cantidad infinita de veces. Esto quiere decir que si vieran de arriba un plano y vieran una figura y le hicieran zoom in, verían la totalidad de la imagen principal en esa proporción. Y si hicieran zoom in en esa proporción, verían entonces la totalidad de la imagen en esa proporción a la que hicieron zoom in. Y así la cantidad de veces que ustedes quieran. Esta particularidad también se le puede conocer como recursividad. Y es que los fractales se consideran la base de la vida, pues porque prácticamente están en muchísimas figuras naturales, en las nubes, los árboles, los copos de nieve y hasta en los brócolis. Jacobo estaba consciente de todo esto y quería explicarlo, pero como las matemáticas no le alcanzaron, decidió hacer a un lado toda la ciencia y creer ciegamente, descubriendo lo que hoy conocemos como dogmas. Ahí, en ese recinto lleno de flores, aceites y menjurjes, a un lado de Pachita.